Gracias, señoría. Los recursos que voy a presentar son contra las decisiones. Perdón, doctor. Señor abogado, le solicito el favor. Señor abogado. Por favor, si necesita hablar por teléfono, retírese de la sala. Gracias. Bien pueda, doctor. Gracias, señoría. Los recursos de reposición que voy a presentar se refieren contra las decisiones que ha tomado el despacho respecto de los inventarios y la exclusión de bienes que en el transcurso de la primera parte de la audiencia se han decidido. Y procedo a presentarlos de la siguiente manera. Afirma el despacho que en lo que tiene que ver con la entrega de bienes que debían ser excluidos, no se presentaron las respectivas peticiones dentro de los 20 días de la audiencia o de la diligencia, mejor, de secuestro. En este caso, su señoría, no se presentaron por una situación que manejó el señor liquidador, en que puso en estado de confusión a mi poderdante, y en lo que tiene que ver con la petición de entrega, pues ella no lo presentó como corresponde. Pero el artículo 55 perfectamente nos habla de qué bienes deben ser excluidos, su señoría, y ahí aparece perfectamente en el numeral 8, dice: en general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor pertenezcan a otra persona, para lo cual debería acreditar prueba suficiente. Hemos conocido aquí en diferentes oportunidades, inclusive últimamente presenté un incidente de nulidad en el que se me calificó de estar dilatando el proceso. Y yo le voy a demostrar que esa solicitud de exclusión no está resuelta el día de hoy. Igual la exclusión de los demás bienes, su señoría, como los que usted mencionó de los enseres que se encuentran en la casa, pues no debieron ser secuestrados, porque eso lo dice la ley y eso lo conoce perfectamente el liquidador, que es abogado. Luego, no es hacer el proceso contrario de embargar y esperar a ver quién me hace solicitud de desembargar, sino en debida forma decir: estos bienes no deben ser secuestrados, por lo tanto se le deben entregar a la deudora, y es la deudora la que le solicitó al liquidador la entrega de esos bienes, con desafortunada cuestión que lo hizo de manera verbal, y el señor liquidador la citó en una cafetería para decirle que no le iba a entregar nada. Su señoría, no tengo prueba, por lo tanto, pues digamos que no existe la solicitud como tal, pero lo ha dicho la Procuraduría en un oficio, y también que esos bienes han debido ser entregados, pero como la señora Cecilia no puede entrar a su finca es más, también no sé en qué sentido se resolvió la solicitud de exclusión, pero ya lo miraré porque hasta ayer no encontré esa publicación de solicitud de exclusión. Inclusive yo allegué, donde el señor liquidador una prueba, le estaba solicitando también a la deudora que le entregara la casa, y entonces ¿para dónde se va a ir ella, por Dios? Volviendo al tema de la exclusión de los bienes, y estamos hablando concretamente, voy a centrarme en los semovientes. Esos semovientes, su señoría, están perfectamente con marcas, como los carros, tienen su placa. Tanto así que el señor liquidador fue al ICA y allá le dijeron: usted no puede tocar esos bienes porque tienen otras personas aquí, son propiedad de otras personas. Y él le dijo al despacho que el ICA no le prestaba ninguna colaboración.
y el despacho le dio orden a Lica de prestarle la colaboración para que él pudiera vender esos animales, que entre otras, eso es será motivo de otra discusión, por qué los vendió. En ese entonces ya los propietarios, señores, los que solicitaron, esa María Fernanda Tolosa y otro, solicitaron en debida forma su señoría la exclusión de esos bienes. Cuando ellos solicitan la exclusión, el abogado de entonces de doña Cecilia pide que se revoque el auto con el cual este despacho le ordena a Lica prestarle toda la atención para que se vendan esos animales. El despacho resolvió no revocar la decisión, mantener su decisión de la orden que le había dado a Lica. Y después, cuando se presenta la solicitud de exclusión, el despacho le dice, estése a lo resuelto en auto tal, pero ¿qué se resolvió en ese auto? Otra cosa. Luego, en ningún momento se resolvió lo de la exclusión de los animales. ¿Qué es lo grave aquí, su señoría? Que unos animales, y ya fue objeto de citación a la Procuraduría, a la Superintendencia de Sociedades como responsable de esta situación, unos animales especiales que costaban más de 1.000 millones de pesos, el señor liquidador los vendió aparentemente en 90 millones, porque aquí no conocemos realmente en cuánto fue que los vendió. Él argumentó que se estaban en estado grave de difícil administración y entonces ¿cómo hacen las fincas allá para tener los semovientes? Hay unos caballos especiales de cuarto de milla, son caballos de competencia y se vendieron como el ganado por kilos. Allá no se tenía ganado de carne, porque el ganado se divide en dos: ganado de carne que se vende por kilos, porque para eso se cría, y ganado especial, que era este caso. ¿Qué es el ganado especial? Como la señora María Fernanda Tolosa es veterinaria, logró unos cruces durante muchos años, logró unos cruces especiales para que ese ganado produjera leche. Es decir, que eso es similar como un taxi. Una vaca es como un taxi donde produce una determinada cifra de leche y de ahí viene, y tanto así que el liquidador trajo aquí un cuadro donde dice, mire, de leche este mes recepcioné tanto, y fue y los vendió por ganado de carne, por kilos. Por Dios, eso es como vender un taxi por kilos. Y hay una demanda, su señoría, en contra de las supersociedades, y también se está adelantando una demanda de responsabilidad contra el liquidador. Y aquí viene mi principal inquietud. Esa exclusión sí se solicitó y no se ha resuelto. Como se dijo en el recurso, al día de hoy no se resolvió otra cosa y después se dijo estársela resuelto, pero ahí hubo una confusión, es decir, que de fondo no es resuelto. Su señoría le respondió a la Procuraduría que en este proceso nadie había solicitado exclusión y nadie había solicitado desembargo de cosas, cuando sí hay dentro del proceso esa situación de solicitud en varias ocasiones, por lo menos en 3 ocasiones hay solicitud de exclusión. Ahora, el artículo 222.13.1.6 de la ley 1074 dice, para el caso de que el liquidador nos puso y nos dijo que estaban en estado de deterioro y que tenía que venderlos de la mejor manera posible, dice el último inciso, una vez realizados los bienes, el liquidador deberá informar de ello al juez del concurso acreditando el estado de deterioro o la naturaleza de los bienes enajenados. Al día de hoy no se ha acreditado en qué consiste el estado de deterioro de unos bienes que el día
del secuestro estaban perfectamente porque es ganado especial y había que tenerlo en las mejores condiciones, caballos de paso, caballos finos. Y al siguiente mes ya estaban completamente deteriorados y los vendieron por kilos. Entonces, su señoría, mi inquietud en ese aspecto es, o los bienes eran de doña Cecilia, caso en el cual valían cerca de 1.000 millones, es más, con eso prácticamente se pagaba la mitad de los créditos. Vamos a suponer, para efectos de ejercicios prácticos, que fueran de la señora Cecilia. Un avalúo que se hubieran podido vender en cerca de 1.000 millones. Y tengo el avalúo de un perito profesional en ese tema, donde dice que eso está el valor, no recuerdo exacto, pero pasa de los 1.000 millones. Y se vendieron en 90 millones. O eso creemos, porque no hay un informe detallado a quién se le vendió, cómo se vendió. Se le pidió explicación al ICA. ¿Ustedes por qué vendieron? Y el ICA dijo, a mí la orden me la dio las supersociedades. O sea que se lavó las manos. Pero, como está probado dentro del proceso, porque ahí dice que allegando pruebas siquiera sumaria, y el señor Omar y María Fernanda llegaron aquí la certificación del ICA de que eso pertenecía a otras personas, en el evento de que valgan ese valor de 1.000 millones de pesos, se ha causado a terceras personas un gravísimo daño que está en proceso de reclamación. Entonces, mi recurso de reposición concretamente en eso va en que aquí sí se solicitó la exclusión en debida forma y no se ha resuelto. Además, no se le puede exigir a unas terceras personas, su señoría, que tenían que presentar la solicitud de exclusión 6 meses después de iniciado el proceso, porque esas terceras personas no tienen ni idea de cuándo se inició el proceso. Y de una vez me adelanto para decirle que, como yo presenté una petición para el contrato del mantenimiento de la finca, no entendería yo bajo ninguna circunstancia que se vendieron unos animales, se vendieron todos los animales que habían en la finca, no había que administrar y que en este momento se hayan recibido otros para administrar, porque no tenemos informe de absolutamente qué está pasando en la finca. Los vecinos dicen que eso está abandonado y yo suministré las fotos y los videos de que eso está abandonado. Y ahí aparece en unas fotos, se ve una serie de semovientes de quién son. Entonces se están dedicando a cuidar otros semovientes. ¿Y qué pasó con los otros? Los vendieron. Ahí se causó un grave daño y hay todavía posibilidad de enderezar el asunto, pero a mí me parece de la mayor gravedad. Entonces, mi reposición va a que por favor el despacho revise que de fondo no se ha resuelto la exclusión. Y la Procuraduría también dijo, necesito que se resuelva sobre esa exclusión de animales. Su señoría, la Procuradora iba a venir hoy, pero se le presentó un problema y me pidió el favor que le pasara un informe de lo que había sucedido en la audiencia, porque ella no pudo estar presente aquí, pero sí hay preocupación, sobre todo con ese tema que involucra a las supersociedades que nombró a un liquidador y se está causando daño a terceras personas. Entonces, la reposición va concretamente dirigida a decir que se revise de fondo sobre la exclusión de esos animales. Mire usted, su señoría, que sobre lo que tiene que ver con el avalúo de la Casa 20 en Bogotá, de la propiedad de la deudora, pasa una cosa muy particular, y es que se presentó un avalúo por un valor muchísimo menor, y fue a raíz de un derecho de petición y de unas quejas y de unas situaciones que la deudora presentó ante la Procuraduría y ante el perito. El perito presentó un nuevo informe actualizando, pero eso no es ninguna actualización, su señoría. Los dictámenes periciales no se actualizan. Aquí claramente se detalla que se hizo un nuevo avalúo. Y como si fuera poco, ese avalúo tampoco sirvió, porque le tocó al despacho en últimas fijar el precio de la casa. Entonces, ¿para qué se pagó a un perito? ¿Para que hiciera qué trabajo?
¿Y cuál es su responsabilidad ahí si finalmente el despacho es el que dice, no, el valor correcto es 1.422.319.500? ¿Y cuál fue el trabajo que hizo el señor perito? No sirvió. Y por último, en lo que tiene que ver, su señoría, con la decisión del artículo 66 que se presentó una petición que su señoría dijo que dicha petición no se ajustaba a lo preceptuado en el artículo 66, yo la entiendo de esta forma y simplemente quisiera una aclaración por parte del despacho. Que del 35% de los derechos de voto admitidos, aquí pues tenemos dificultad porque todavía no nos falta aclarar la parte económica, podrán proponer la celebración de un acuerdo, y eso fue lo que entendí que nosotros hicimos, proponer un acuerdo. No sabía que tenía ya que presentar algún proyecto de acuerdo, ni dice, pero yo lo entendí desde el punto de vista de proponer, y eso fue lo que creí que habíamos hecho, proponer, ¿para qué? Proponer la celebración de un acuerdo de organización para el cual el juez del concurso convocará una audiencia. Y yo entendí que en esa audiencia era donde se presentaba o se radicaba ya cuando el juez aceptara esa proposición, se radicaba en debida forma el proyecto. Entonces, de ese último artículo es más una ilustración. En esos términos, señoría, dejo presentados los recursos de reposición. Muchas gracias. Bueno, doctor. Entonces ponemos en traslado el recurso de reposición presentado por el apoderado de la concursada.